El absolutismo era el poder concentrado en el rey. Los monarcas absolutos no estaban limitados por un poder independiente. Aseguraban que su poder provenía de la voluntad divina y por eso los súbditos le debían obediencia. Si se rebelaban contra su autoridad, desafiaban a Dios. El monarca absoluto no toleraba la crítica ni la oposición. Estaba sujeto a la ley de Dios y a las costumbres del reino. El rey ejercía la iniciativa de las leyes, la conducción de la economía y el cobro de impuestos, la administración de justicia, la dirección del ejército y la declaración de la guerra y la paz. Para ejercer sus poderes, el rey contaba con una burocracia de funcionarios que se ocupaban de hacer cumplir sus órdenes en todo el reino. Los propagandistas de la monarquía absoluta presentaban al rey como una autoridad poderosa. Uno de los pensadores más representativos del absolutismo fue Jacques Bossuet. El derecho divino fue una de las premisas del Estado absolutista. Gracias a este derecho, el rey tenía autoridad. Surgió en Europa en el siglo XVI, momento de expansión de las actividades, recursos de los reyes y consolidación de los estados formados en la Edad Moderna. La primera etapa surgió en la Francia de Enrique IV, con la dinastía de los Tudor. En el siglo XVII fue una época de esplendor para Francia por la victoria de la Guerra de los 30 años que había fortalecido a Luis XIV, quien estableció la monarquía absoluta. Dentro de esta monarquía absoluta se lo consideraba un semidios. Esta monarquía se convierte en despotismo, del cual pretendía exigir la obediencia ciega de sus súbditos, la unidad religiosa y rechazar el derecho a rebelión. El rey controlaba del Estado absoluto las funciones estatales y la economía del mercantilismo. El rey en su persona era la encarnación del Estado. La Revolución Gloriosa de Inglaterra le da fin al absolutismo. En el siglo XVII se extendió la doctrina económica conocida como el mercantilismo, que considera que la riqueza de una nación se basa en la abundancia de metales preciosos. Así, las monedas de oro y plata resultaron indispensables. Para obtener estas riquezas, el mercantilismo aconsejaba que el Estado interviniera decididamente en la economía del país, regulando o protegiendo algunas actividades y restando importancia a otras. Algunas de estas medidas económicas propuestas por esta doctrina era aumentar las exportaciones, especialmente de aquellos productos que aseguraban grandes ganancias, y reducir las importancias para lograrlo. El Estado debía cobrar altos impuestos a los artículos importados. Los reyes absolutos adoptaron el mercantilismo porque su objetivo primordial era conseguir recursos para afrontar sus cuantiosos gastos y aumentar el poder del reino. La mayoría de los países de Europa Occidental aplicó políticas mercantilistas. Esto generó una gran competencia entre estados y generó guerra entre ellos. Durante la Edad Media, la creación del Parlamento. En el siglo XIII, fuertes conflictos enfrentaron a la monarquía inglesa con varios grupos sociales. En consecuencia, el rey Juan Sin Tierra se vio obligado a firmar en 1215 la Carta Magna, un acta que limitaba la autoridad real en beneficio de la nobleza. Por su referencia a las garantías personales, fue considerada como un antecedente constitucional. Posteriormente se estableció el Parlamento, una asamblea convocada por el rey e integrada por miembros de la nobleza, era la Cámara de Lores, la cual era hereditaria, y la Cámara de los Comunes, que era electiva y estaba integrada por representantes de cada comuna, propietarios rurales y burgueses. La historia de Inglaterra estuvo marcada por la discrepancia entre los monarcas y el Parlamento en los siglos siguientes. Durante la Edad Moderna, los intentos absolutistas de los Estuardos. La dinastía de los Estuardos gobernó en el siglo XVII con intenciones de imponer el absolutismo. Esta dinastía se inició cuando asumió el gobierno Jacobo I, luego que la reina Isabel I Tudor muriera sin dejar descendencia. Jacobo I lo sucedió su hijo Carlos I, quien pretendía imponer la iglesia anglicana y provocó una rebelión. Ante la crisis, el rey convocó al Parlamento con intenciones de crear impuestos y recaudar fondos. La Cámara de los Comunes propuso que el Parlamento gobernara junto al rey. Carlos I rechazó esta idea y disolvió la reunión parlamentaria. Como consecuencia, el Parlamento resolvió tomar el poder y gobernar sin el monarca. El enfrentamiento entre la corona y el Parlamento desembocó en una guerra civil. Durante el conflicto, Carlos I contó con el apoyo de la alta nobleza, el clero anglicano y los sectores católicos. Pero el ejército del Parlamento, integrado por la pequeña nobleza, la burguesía y los campesinos y dirigido por Oliver Cromwell, miembro de la Cámara de los Comunes, derrotó a las fuerzas del rey y finalmente fue ejecutado en 1649. Cromwell en el poder. Tras la muerte de Carlos I, el Parlamento estableció una nueva república con el Poder Ejecutivo, el Consejo de Estado y el Poder Legislativo.
Cámara de Comunes. Cromwell, que estaba respaldado por el ejército, estableció una dictadura, aplicó el puritanismo e impulsó las actas de navegación. De acuerdo con estas, todos los productos tenían que ser transportados por los barcos ingleses. La Revolución de 1688. La muerte de Cromwell favorece a la dinastía Estuardo, ya que lo reemplaza Carlos II. Lo sucedió Jacobo II, no consultó con el Parlamento para gobernar y lo reemplazaron por Guillermo Orange, proveniente de Holanda, con su esposa María. Esto se llamó la Revolución Gloriosa. En 1689, Guillermo firma una declaración de derechos una vez ya convertido en rey junto a su esposa. Esta declaración aseguraba la libertad individual y consagraba la superioridad de la ley. La Revolución Gloriosa terminó con el absolutismo en Inglaterra. En adelante gobernó una monarquía parlamentaria o constitucional, con división de poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo.